Buenas tardes. Hoy vamos a dar este primer tema de lo extracurricular. ¿Qué significa eso? Que esto yo no les voy a tomar parcial. Estos son temas que hacen a lo que es hoy la farmacia, hacen a lo que tiene que ver con la realidad. El tema de vacunación está muy presente con todo lo que vivimos por la pandemia del COVID. Ahora estamos teniendo una pandemia de gripe porcina o gripe A o gripe H1N1, es todo lo mismo. Eh, y también hay aparentemente una de sarampión, que también está apareciendo un poquito más violento de lo normal. Y varicela también, acá en nosotros en Misiones. Así que no, constantemente estamos expuestos a esta circulación de virus y bacterias. En todos estos que te nombré son todos virus, pero también hay que tener en cuenta que hay una bacteria que es el neumococo, que también está siempre presente ahora en épocas de invierno. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo las personas que o son mayores o los niños, ¿sí? Que son los más desprotegidos. Hoy vamos a ver por qué son los más desprotegidos. Y también aquellas personas que tienen alguna enfermedad de base, ¿sí? Por ejemplo, yo que soy asmática, estamos siempre mucho más expuestos a todo lo que sea el ingreso de virus y bacterias a través de la vía respiratoria porque tenemos el pulmón dañado por el asma. Bueno, así que vamos a empezar. Bueno, para poder hablar de vacunas, primero tenemos que hablar en general de lo que es el sistema inmunitario. Para que se entienda, cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro, que es el que gobierna todo nuestro cuerpo, nuestro cerebro codifica lo que somos, ¿sí? Todo lo que tenemos. A partir de ahí le informa al sistema inmunitario que el sistema inmunitario es el sistema de defensa del cuerpo, es como si fuera todo el ejército, la policía, la gendarmería, distintos tipos de fuerzas de seguridad que están para cuidar distintas partes de nuestro país. Lo mismo ocurre en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro país y las células del sistema inmunitario van a ser distintas fuerzas de seguridad que van a protegernos. Entonces el cerebro le instruye al sistema inmunitario de qué es Rosana, qué es Cecilia, qué es José. ¿Sí? A partir de ahí, cualquier cosa extraña que haya en el ambiente que ingrese a mi cuerpo, mi sistema lo va a reconocer como extraño y lo va a tratar de eliminar. Esto lo vemos siempre cuando comemos. ¿Qué hace nuestro sistema? Lo ataca, ¿sí? Lo metaboliza para justamente extraer los nutrientes que necesita y lo que no le sirve lo desecha con la materia fecal. Cuando tomamos un medicamento, lo vimos en farmacocinética, el cuerpo lo ataca al medicamento para tratar de sacarse de encima ese tóxico lo antes posible. ¿Por qué? Porque es extraño al cuerpo, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando las personas que somos alérgicas ingresa algún alergeno a nuestro interior, se arma una crisis. Bueno, es justamente porque el sistema inmunitario va a responder. Lo mismo ocurre en un trasplante de órganos. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, que se habla, bueno, aceptó el órgano, rechazó el órgano, tiene que tener el mismo grupo sanguíneo. Todas esas cuestiones son importantes porque precisamente cuando hay un trasplante de órganos se le baja al sistema inmunitario al mínimo para que no rechace. ¿Sí? Entonces cuando se va acostumbrando de a poquito a ese órgano extraño y lo toma como si fuera propio, lo adopta, entonces ahí recién pueden retirar todo lo que es la medicación inmunológica. ¿Sí? O sea que hay formas de engañar al sistema inmunitario, pero digamos que es el que controla todo lo que tenga que ver con la defensa. Entonces un cuerpo, cuando hablamos de inmunidad, y esto también se habla mucho cuando hablamos de HIV, hace muchos años se habla de HIV, pero la gente sigue sin entender lo que significa el HIV. Piensan que el SIDA es, cuando tiene HIV tiene SIDA. No, cuando tiene HIV está infectado con HIV. El SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la última etapa, cuando el sistema inmunitario ya cayó completamente, ¿sí? Esa es la última etapa. Yo tengo HIV, eso sería la definición. Voy a morir con SIDA, ¿sí? Esa sería más claramente cómo tenemos que plantear la situación. ¿Por qué? Porque si las personas dicen, este es un sidoso, este tiene SIDA,
es muy violento, es muy discriminatorio y genera conductas discriminativas en la otra persona. ¿Sí? Así que la forma correcta entonces es decir, yo soy un paciente con HIV. Bueno, en el tema de inmunidad, entonces es el estado de resistencia del organismo. O sea, cómo está preparado mi organismo. Vamos a tener una defensa natural que nace con nosotros, lo codificó ese cerebro cuando nacimos, y vamos a tener una inmunidad, una resistencia que la vamos a ir adquiriendo a partir de nuestra vida por contacto con las enfermedades o contacto con las vacunas, ¿sí? Entonces no hay dos personas que sean iguales. Podemos recibir la misma vacunación, ¿sí? Pero venimos de organismos distintos y fueron codificados distintos. Entonces siempre va a haber diferencia entre una persona y la otra. Entonces ese natural es con el que nosotros nacemos, ¿sí? Y el que se adquiere va a ser después en el transcurso del tiempo. Dice, el sistema inmunitario distingue lo propio de lo ajeno y elimina del cuerpo las moléculas y las células ajenas potencialmente nocivas. Lo que le decía recién, va a rechazar todo, ¿sí? Por eso trata de eliminarlo. No puede saber si es nocivo o no. Ante la duda, lo va a tratar de eliminar de todas maneras. Cualquier molécula capaz de ser reconocida por el sistema inmunitario se considera antígeno. Vamos a empezar a encontrar palabras que tienen que ver con antígeno, anticuerpos. Y yo siempre cuando explico este tema, en este curso y en otros que doy, siempre trato de relacionarlo con lo que es la fuerza de seguridad, con la policía, ¿sí? Un antígeno es algo que me ataca, ¿sí? El ladrón, el asesino, el violador, hay distintos tipos de atacantes, hay distintos tipos de virus y bacterias, algunos más buenos, otros más malos, ¿sí? Y todo lo que mi cuerpo fabrique para poder defenderse va a ser la policía. Entonces es una relación, cuando un antígeno me ataca, yo me defiendo fabricando un anticuerpo. Esto va a ocurrir siempre, cada vez que yo tome contacto con algo que yo no conozco. Una vez que yo lo conocí, a ese virus, a esa bacteria, ya mi sistema inmunitario guarda esa información y la próxima va a saber cómo tratarle, ¿sí? Ese es el secreto de la vacunación. Yo le doy información al sistema inmunitario para que conozca el virus, que conozca la bacteria, cuando se tope con ella, la reconozca fácilmente. Así que bueno, vamos a ir viendo. Entonces, antígeno, cualquier cosa que me ataca. A veces no es una molécula, a veces es, por ejemplo, un cambio de temperatura. Hay muchas personas que cuando están en el calor ingresan a un lugar donde está el aire acondicionado muy frío, estornudan. Bueno, ese es un mecanismo de defensa. Hay otras que le chorrea la nariz, hay otros que estornudan. Son todos mecanismos de defensa porque reconoce ese cambio de temperatura. Hay otros que son alérgicos a lo que sea textil, a la lana, al poliéster, ¿sí? Hay otros que son alérgicos a determinadas comidas. Ahora vamos a ir viendo más puntualmente. Entonces los antígenos, dice, los antígenos son sustancias, por lo general proteínas. La mayoría, recuerden que todo está formado por proteína, azúcares y grasas. Todo en la vida. ¿Sí? Todas las capas de las bacterias, los virus, todo tiene proteínas. Y normalmente los medicamentos y las vacunas van a tratar de utilizar esas proteínas, ¿sí? Que es lo más fácil de poder obtener. Estas proteínas que se encuentran en la superficie de las células, los virus, los hongos, las bacterias, las sustancias inertes como las toxinas, los químicos, las drogas, partículas extrañas como por ejemplo una astilla, si alguna vez hincaron una espina, ¿qué van a notar? Se queda rojo si no la pudieron sacar, después van a notar que todo alrededor de la espina aparece pus. ¿Saben lo que es la pus? Glóbulos blancos que murieron, ¿sí? Soldados que fueron a la batalla a defender y se murieron en el campo de batalla. Mi sistema inmunitario trató de eliminar esa espina como pudo. Como no lo pudo eliminar, la rodeó para que no toque a mi cuerpo, ¿sí? Por eso la envuelve en pus. También pueden ser antígenos, o sea, cualquier cosa extraña que ingresa a mi cuerpo.
El sistema inmunitario reconoce y destruye sustancias que contienen esos antígenos, o sea que va a tratar de eliminarlo constantemente. Las células corporales tienen proteínas que son antígenos. Estos incluyen a un grupo llamado antígenos HLA. Su sistema inmunitario aprende a ver estos antígenos como normales y por lo general no reacciona contra ellos. O sea, eso es lo que le decía cuando el cerebro codificó y dijo, estas son las proteínas de Rosana, estas son las proteínas de José, estas son las proteínas de Cecilia. Entonces el sistema no lo ataca. Va a ocurrir una circunstancia que tiene que ver con una alteración de ese sistema inmunitario, que son las enfermedades autoinmunes, que ahora enseguida les explico. Vamos entonces a la inmunidad innata. Innata o inespecífica. ¿Por qué? Porque yo no puedo predecir cuál va a ser la inmunidad de una persona. No tengo forma de medir nada, ¿sí? Por eso es inespecífica. No puedo especificar nada. Con eso nacemos, con ese sistema de defensa nosotros nacemos y nos va a defender de los antígenos. Por eso hay algunas personas que son más enfermas que otras. Hay niños que viven enfermos, viven alérgicos, viven con moco, viven resfriados, y hay otros que andan descalzos en el frío, en el invierno, y no les pasa absolutamente nada. Se debe a su sistema inmunitario. Consiste en barreras que impiden que los materiales dañinos ingresen en el cuerpo. Estas barreras forman la primera línea de defensa en la respuesta inmunitaria. Para seguir el ejemplo de la policía y las guerras, esto sería la muralla, ¿sí? Mi primer defensa, un muro. En una guerra, la trinchera, ¿sí? El pozo donde se meten los soldados que están en la primera línea. Esas son las defensas que tiene mi cuerpo. Varía de una persona a la otra. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo? El reflejo de la tos. Cuando accidentalmente va algo al pulmón que no sea aire, va a venir el reflejo de la tos. ¿Por qué? Porque el pulmón trata de defenderse y sacar eso que le está molestando. Cuando nosotros tenemos catarro en el interior de nuestro pulmón, constantemente la tos va a tratar de sacarlo. Y cuando ya hablamos esto en respiratorio, no se tiene que anular la tos, porque el catarro queda, las bacterias que están en el catarro tienen más posibilidad de ingresar a mi cuerpo. Lo que tengo que hacer es ablandar ese moco para que con la tos yo la pueda sacar. Las enzimas en las lágrimas y los aceites de la piel. Las lágrimas, los ojos en realidad, los ojos son espacios o lugares de nuestro cuerpo que deben ser estériles. ¿Sí? Estériles, nada. La boca está llena de bacterias, el oído está lleno de bacterias, la nariz está llena de virus y bacterias, pero los ojos tienen que ser estériles. Cuando ingresa algo a nuestros ojos es justamente cuando aparecen las conjuntivitis, ¿sí? Inflamación de las conjuntivas, que son las membranas del ojo. Así que lo que tienen nuestras lágrimas son justamente enzimas que van a atacar cualquier cosa que pueda haber ingresado en el ojo. Ustedes habrán notado alguna vez que le aparece la famosa lagañita, ¿sí? Que es como una pus, a veces seca, porque si son poquitos se seca en el borde. Eso son una manera como que el ojo va limpiando, como si fuera un limpio parabrisas, y va sacando cualquier basura que pueda haber. Cuando ustedes están en un lugar donde hay mucha polvareda, viento y polvareda, lo primero que molesta son los ojos y empezamos a parpadear y a lagrimear, justamente como un mecanismo de defensa para limpiarse. Los aceites de la piel. La piel habíamos visto cuando vimos en la segunda clase farmacocinética los pH de la piel, los pH de distintas partes del cuerpo. Y la piel tiene un pH levemente ácido. Está ahí alrededor de 5 y pico, 5 y medio, 6. ¿A qué se debe ese pH ácido? A la flora que está en la piel, al sudor que es salado, ¿sí? Tiene todas unas características típicas de cada uno. Estos aceites también que van a formar, por eso se queda grasienta cuando no nos bañamos seguido, la piel va quedando grasienta. O en lugares donde no se utiliza agua muy caliente, que el agua caliente arrastra la grasa, ese aceite está justamente para que la piel no se reseque y logre mantener la estructura de la piel, porque cuando se reseca, ¿qué pasa? Se cuartean, se doblan los bordes y entonces agrieta la piel, y en esos son los lugares donde pueden ingresar
cualquier cosa que esté en el medio ambiente. El moco. El moco atrapa bacterias y partículas pequeñas. La nariz, en realidad, vieron que siempre se habla de respirar por la nariz. En la nariz tenemos pelos y tenemos en el interior la pituitaria, ¿sí? Que es un moco que segrega todo lo que es el interior de nuestra nariz. En la nariz tenemos corchetes, se llaman así porque es un laberinto donde cuando yo ingreso aire por la nariz, el aire va a ir rebotando por esos laberintos y a medida que va golpeando, va tocando esas paredes que tienen muchísima sangre, entonces va calentándose y cualquier partícula de polvo que pueda haber en el aire se va a ir pegando contra esa pared, con esa pituitaria. ¿Para qué se hace esto? Uno para limpiar, porque se van quedando las partículas pegadas, y otro para calentar el aire. Entonces, cuando el aire llega a nuestro pulmón, está limpio y caliente. En cambio, cuando yo respiro por la boca, no tengo eso. Así que arrastro al pulmón aire frío y con lo que sea que haya en el aire. Ustedes van a ver que a veces el moco sale un color distinto. Eso se debe a partículas que hay en el aire también, ¿sí? Más marrón, más verde, ¿sí? Eso tiene que ver con eso. La piel, como decía ahí, los aceites de la piel tiene la flora, como le decía, y eso es lo que permite la protección. Pero la piel en general es como mi muro, ¿sí? Si yo tengo la piel sana, tengo intacto el muro y no entra nadie. Ahora, si yo en mi muro tengo roto, ¿sí? Tengo un boquete, tengo un agujero, ¿sí? Me rompieron, me tumbaron una parte de esa pared, puede ingresar cualquiera a mi vivienda. Lo mismo ocurre con la piel. Cuando yo tengo lesiones, tengo heridas abiertas, ¿sí? Todos esos son boquetes, puertas, ventanas que dejan abiertas para que pueda ingresar virus y bacterias. La piel entonces es la principal barrera, siempre y cuando la piel esté sana. El ácido gástrico, habíamos visto que el ácido del estómago, también cuando vimos pH de las partes del cuerpo, que el pH es el pH más ácido del cuerpo y es por el ácido clorhídrico que se fabrica en el estómago. Lo vimos también en la parte de digestivo. Bueno, ese ácido que está alrededor entre 1,5 y 3,5, más o menos el pH, tiene la función de matar cualquier virus o bacteria que ingresa. En realidad puede llegar a matar el 90%. Son algunas virus y bacterias que pueden escaparse de esa acidez y sobreviven. Esas son las que nos van a causar en el intestino enfermedades como diarreas, ¿sí? Porque sobrevivieron al ácido y van a atacar en la parte de intestino. Ahora, y por eso hago tanto hincapié también cuando les hablo de los antiácidos. Cuando yo abuso de los antiácidos, eliminé ese ácido. Por lo tanto, mayor cantidad de virus y bacterias van a poder pasar esa barrera del estómago. ¿Sí? Entonces, abusar de los antiácidos tiene consecuencias que por ello no presto atención, ¿sí? Que tiene que ver con las infecciones. Bueno. La inmunidad entonces innata también viene en forma de químico proteínico llamado inmunidad humoral innata. Los ejemplos abarcan el sistema de complementos del cuerpo y sustancias llamadas interferón e interleucina. ¿Qué son estos inmunidad humoral innata? Innata que nacemos, ¿sí? Siempre tengan en cuenta. Y humor tiene que ver con líquido, ¿sí? El humor viene del líquido. O sea que son sustancias que son líquidas que están circulando por nuestro torrente. Ahí le habla de interferón e interleucina, que son específicamente las que van a dar la alarma de que algo ingresó levantando la temperatura, ¿sí? Por eso causan fiebre. Cuando una persona tiene fiebre, ¿sí? Lo primero que se busca es qué tiene, ¿sí? ¿Por qué tiene fiebre? Si no puedo ver nada visible que pueda ser una infección en la piel, normalmente es por el ataque de algún virus, ¿sí? O alguna bacteria que todavía no se manifestó. Por ejemplo, supónganse una amigdalitis o supónganse una bronquitis que está empezando, ¿sí? Entonces, lo primero que avisa al cuerpo va a ser elevando la temperatura. Es como sonar la alarma de un auto,
¿sí? Cuando lo están queriendo robar. Si un antígeno traspasa estas barreras, es atacado y destruido por otras partes del sistema inmunitario. Esta fue entonces la primera barrera y ahora van a venir las otras que son más elaboradas. Para el sector más preparado, sería como los que se preparan para el ejército, los que se preparan para la policía, van a estar los anticuerpos, que les decía que son los que nosotros fabricamos para poder defendernos. Es una proteína producida por el sistema inmunitario del cuerpo cuando detecta sustancias dañinas llamadas los antígenos. Recuerden que antígeno era cualquier cosa que me atacaba. Anticuerpo va a ser lo que yo voy a fabricar para defenderme. Los anticuerpos se pueden producir cuando el sistema inmunitario erróneamente considera el tejido sano como una sustancia dañina. Esto se denomina un trastorno autoinmunitario o enfermedades autoinmunes. Esto, ¿se acuerdan que yo les pasé el enlace de una revista de mi hijo donde habla de vitiligo y de psoriasis justamente como dos enfermedades autoinmunes? O sea que mi propio cuerpo me ataca, significa mi sistema inmunitario ataca mi piel, pero que no son contagiosas, ¿sí? Sin embargo, como genera un choque visual, muchas veces la gente discrimina. Lo que hay que enseñar a esa gente que no sabe es justamente que este tipo de enfermedad no contagia porque es su propio sistema inmunitario que le está atacando. Cada tipo de anticuerpo, las enfermedades autoinmunes normalmente están relacionados con un tipo especial de células del sistema inmunitario que se llaman natural killer, ¿sí? En inglés, asesinos naturales. Son la super policía, el GOE, ¿sí? No sé si vieron alguna vez actuarle el GOE, pero cuando actúan en algún lugar empiezan a bajar unos gigantes llenos de ametralladoras, ¿sí? Por ejemplo, en un robo en un banco. Y se bajan totalmente armados, son los Rambo de la policía. Bueno, estas natural killers son eso, ¿sí? Salen y cuando salen enloquecidas y atacan. Por cuestiones que todavía no se sabe, se asocia mucho con el estrés, estas células se activarían y serían las causantes de las enfermedades autoinmunes. Bueno, cada tipo de anticuerpo es único y defiende al organismo de un tipo específico. O sea que se va a formar ese anticuerpo para ese atacante. Si me ingresó a mi cuerpo sarampión, se va a formar el anticuerpo para el sarampión. No me va a servir para otra enfermedad. Si ingresa varicela, va a ser para varicela. Y así sucesivamente. Para cada antígeno nuevo, un nuevo anticuerpo. Para que ustedes se lo imaginen, esto es, ahí tenemos el anticuerpo y se prende con el antígeno como si fuera una llave y cerradura, ¿sí? Se amolda, lo reconoce y a partir que lo reconoce lo va a recordar toda su vida. O sea que nosotros, por eso cuando nos vacunamos de niños, ¿sí? Durante toda nuestra vida nos sigue esa inmunidad, nos sigue acompañando, salvo que aparezca alguna mutación, algo raro como ocurre ahora con el sarampión, que por más que uno esté vacunado puede, ¿sí? Contagiarse porque ha aparecido una nueva cepa. Lo mismo ocurre con el COVID, que ahora lo vemos mucho más rápido, porque la mutación a veces se dan en muchos años, lleva tiempo, pero en el COVID estamos viendo que en pocos meses se presentan nuevas cepas, ¿sí? Entonces nuevamente necesitamos vacunarnos. Vamos entonces a la adquirida, hasta ahí era la natural, ¿sí? A la adquirida ahora. En la inmunidad que se desarrolla con la exposición a diversos antígenos. El sistema inmunitario de la persona construye una defensa contra ese antígeno específico. Puede ser espontánea por contacto con la enfermedad. Estuve en contacto con alguien engripado y me engripé yo también. A partir de ahí voy a tener el anticuerpo para esa gripe. El problema es que hay más de 200 cepas distintas de gripe. ¿Sí? Entonces muchas veces ustedes van a escuchar, me vacuné contra la gripe y me enfermé de gripe. Sí, porque se toparon con otra cepa. Pero ¿cuál es lo importante? En que en la vacuna, ¿sí? Esta vacuna que se le da a los abuelos, en la vacuna están tiene solamente 4 cepas. Están las 4 cepas más mortales, las que más muerte han causado. Eso es la vacuna, para prevenir
que se infecte con esas cepas que son tan peligrosas. Las otras les puede generar una gripe muy mala, pero probablemente no les genere la muerte, ¿sí? Sin embargo, estas 4 es muy alta la probabilidad que los mate. Por eso están en la vacuna y por eso es importante que los abuelos y las personas de riesgo se vacunen, ¿sí? Ese es el motivo. En la vacuna antigripal, que se va renovando siempre, se coloca 2 gripes humanas, una gripe porcina y una gripe aviar de los pollos, que son las que han demostrado mayor mortalidad. En una manera artificial, por vacunas, justamente, ¿sí? Entonces yo simulo con la vacuna un contacto con la enfermedad, simulo, ¿sí? Pero es mentira. Puede ser activa cuando mi cuerpo fabrica los anticuerpos, yo fabriqué la policía para defenderme, o puede ser pasiva, cuando yo voy a ocupar los anticuerpos de otro, ¿sí? Puede ser de otra persona o puede ser de un animal. Esto es como si yo pidiera la policía prestada a Corrientes. Va a venir, va a trabajar, va a hacer su trabajo, va a hacer todo igual que la policía de Misiones, pero en un momento se va a ir, ¿sí? No se va a quedar. En cambio, la policía nuestra se queda, ¿sí? Esa es la diferencia. En la pasiva va a tener el mismo efecto, pero se va a ir, se va a desaparecer. Cuando esas células mueren, no hay una renovación. ¿Cuándo ocurre esto? Tenemos por un lado, por ejemplo, la natural, que sería cuando una mamá le pasa al bebé a través de la placenta, a través de la leche, ¿sí? Especialmente la primer secreción de la mama, que se llama calostro. Esa primer secreción de la teta de la mamá es fundamental para los mamíferos. Hay algunos mamíferos que si no se prenden de la teta, como los cerditos, no sé si lo sabían, mi abuela tenía chacra, los cerditos ni bien nacen se van prendiendo a la teta de la mamá. La mamá tiene como 10 tetas más capaz. Eh, entonces ese cerdito que se prendió a la teta sobrevive. ¿Por qué? Porque ese calostro que recibe es el que le va a dar toda la protección que necesita. En cambio, cuando nacen más cerditos que tetas, tenga la mamá, y no se pudieron prender, esos no pueden sobrevivir, ¿sí? Los cerdos son los que más necesitan. El ser humano también necesita, pero lo podemos reemplazar, ¿sí? Hay algunas mujeres que no quieren dar la teta, ¿sí? Pero sería importante que entiendan que dar esos primeros días, mientras que sea calostro, es fundamental. Después, si no le quieren dar, bueno, ¿sí? Pero en esos primeros días es donde le pasan la mayor protección, porque ese bebé nace indefenso, nace con solo lo que su cerebro codificó, que es casi nada. Entonces eso es importante, es el calostro. El calostro es la primera secreción entonces, es cuando todavía no tiene color de leche, sino que tiene un color líquido claro. Las abuelas antes decían está flaca la leche, como si estuviera muy débil, pero es sumamente más importante que después la leche, ¿sí? En el tema artificial, ¿sí? O sea, una pasiva artificial sería cuando a mí me colocan el suero de otra persona, como vimos con el COVID, ¿sí? Que pedían que aquellos que se recuperaban del COVID que donaran plasma para aquellos que estuvieran muy mal. O se colocan los sueros. ¿Cuándo ustedes ven los sueros? Por ejemplo, los sueros antiofídicos. Cuando a mí me muerde una serpiente, yo en lo posible tengo que tratar de identificar cómo era la serpiente que me mordió para el suero específico, pero normalmente dependiendo de la zona siempre hay alguna que es más común. Acá lo más común es la yarará. Salvo que hayan visto que tenía determinado color o tenía alguna característica, normalmente acá es yarará. Bueno, ¿qué me van a hacer? Me van a colocar el suero antiofídico, ¿sí? Y si ustedes alguna vez se preguntaron cómo se hace el suero antiofídico, se hace con los caballos. Se le coloca una pequeña cantidad del veneno a un caballo, se espera que su sistema inmunitario reaccione, se le vacuna, ¿sí? Se espera a que el caballo reaccione, después se le saca sangre al caballo, se separa el plasma y el plasma tiene los anticuerpos. Entonces, esos son los anticuerpos que voy a utilizar en el humano que fue mordido. Dura un tiempo,
después se va. Si me vuelve a morder una serpiente, por más que sea la misma serpiente, nuevamente hay que aplicar el suero. ¿Por qué? Porque no queda, eso se va en un tiempo. Bueno, así que fíjense lo importante que pasa a ser conocer la diferencia entre una vacuna, un suero, la inmunidad natural, la artificial, ¿sí? En los componentes de la sangre, dice, hay ciertos tipos de glóbulos blancos que pertenecen al sistema inmunitario. Dice, al igual que sustancias químicas y proteínas de la sangre, como anticuerpos, proteínas del complemento e interferones. Eso son todo lo que hay en la sangre dando vuelta, además de los glóbulos rojos. Algunas de estas atacan directamente las sustancias extrañas en el cuerpo, mientras que otras trabajan juntas para ayudar a la célula del sistema inmunitario. Los linfocitos son un tipo de glóbulos blancos y los hay del tipo B y T. A ver si les puse la diferencia. Así está, así. Bueno, hablando esto en general, bueno, vamos a tener en nuestra sangre distintas partículas dando vuelta, ¿sí? Tenemos glóbulos rojos, distintos tipos de glóbulos blancos que ahora los vamos a ir viendo. Vamos a tener estas sustancias, los antígenos que van a estar dando vuelta, los que ya se fueron preparando en nuestro cuerpo. Vamos a tener plaquetas, vamos a tener los nutrientes que también van a circular por la sangre. O sea, hay muchas moléculas dando vuelta con la sangre. Estos linfocitos van a ser importantes porque ellos son los que van a dirigir todo lo que sea el sistema inmunitario. Especialmente serían como si fuera gendarmería o si fuera la Policía Federal. O sea que tienen un control más amplio. Los linfocitos B se convierten en células que van a producir los anticuerpos. Estos linfocitos B se van a adherir, estos anticuerpos que fabrica el linfocito B, adhieren a un antígeno específico y van a facilitar la destrucción del antígeno por parte de las células inmunitarias. Son como señaladores. Estos anticuerpos se van a ir y se van a unir a esa cosa extraña que entró, como para marcarle a dónde tienen que ir las grandes células del sistema inmunitario a matarlo. Este linfocito B se llama así porque está formado, ¿sí?, en el interior de los huesos, en la médula de los huesos largos especialmente. El caracú de los huesos está en el linfocito B. Los linfocitos T atacan los antígenos directamente, eso no son marcadores, ellos son más malos y ayudan a controlar esa respuesta inmunitaria. También liberan químicos conocidos como citoquinas o citocinas, van a encontrar también, que van a controlar la respuesta inmunitaria. Las citocinas son mediadores o mensajeros, serían como los serenos de los barrios que dan la alerta, avisan de que algo raro entró. Los linfocitos T se van a fabricar en el timo. El timo, a ver si lo llegan a ver, está debajo del esternón. ¿Sí? El esternón es el hueso donde se unen las costillas. Bueno, debajo del esternón hay una glándula que nosotros nacemos con eso. Es muy pequeñita cuando nacemos y a partir de ahí se va creciendo hasta que llega a la adultez y en la adultez nuevamente empieza a achicarse hasta que cuando somos viejitos vuelve a ser chiquitita, a veces más chiquita que cuando nacemos. Esto explica por qué los niños y los ancianos tienen disminuido el sistema inmunitario, porque ese timo es como la universidad de los policías, ahí se forman, ¿sí? Ahí se forman, la escuela de policía. Mientras que está creciendo, es el momento de estimularlo, por eso se dan las vacunas en la niñez y en la adolescencia, para que el timo que está creciendo fabrique muchísima cantidad de policías, fabrique muchísima cantidad de anticuerpos diferentes, para que puedan ir a atacar. Esa es la diferencia. Los linfocitos B entonces preparan los anticuerpos, fabrican los anticuerpos para que vayan a atacar. Y los linfocitos T ellos mismos van y atacan. Algunas de ellas se van a multiplicar y brindar memoria al sistema inmunitario. Son los linfocitos T. Esto permite responder más rápida y eficientemente la próxima vez que esté expuesto al mismo antígeno.
y en muchos casos impide que usted se enferme. Vamos a otro grupo que son las inmunoglobulinas. Se suele abreviar IG. Las inmunoglobulinas son proteínas de importancia vital que circulan en el torrente sanguíneo y realizan una amplia variedad de funciones. Influyen notablemente sobre el equilibrio de nuestro sistema inmunitario. Influyen sobre el control de procesos inflamatorios, sobre la regeneración de tejidos destruidos, después de algún traumatismo, alguna lastimadura, un corte de una intervención, son los que reparan el tejido. Y también sobre el mantenimiento de las funciones de los órganos. Son importantes con respecto a la comunicación entre nuestro sistema inmunitario y nuestro sistema nervioso, la coagulación y al sistema circulatorio. O sea que están relacionadas a todo lo que tenga que ver con la atención de un lugar donde ingresó un antígeno. Siempre piénsenlo así: ingresa un malo, ¿qué hace la policía para organizarse para atacarlo? Entonces, una de las primeras acciones que van a hacer es avisar, dar la voz de alarma. Supónganse me pica una abeja, ¿sí? me pica una abeja en el brazo. Ese tóxico que largó la abeja en mi brazo va a ser el antígeno que ingresa. Mi sistema inmunitario lo detecta y le avisa a mi sistema nervioso central y a todos los órganos que intervienen, el sistema sanguíneo y demás, les avisa, ¿sí? Les da la alerta. ¿Por qué? Porque se tienen que coordinar las acciones que tienen que hacer. Lo mismo que una operadora policial tiene que coordinar las acciones. Donde avisan que en tal barrio hay un hecho violento, la operadora avisa y los patrulleros van hacia esa zona. Bueno, lo mismo ocurre acá. Lo que van a hacer es enviar mayor cantidad de sangre, por eso influye sobre el sistema circulatorio. Va a mandar mayor cantidad de sangre a esa zona porque le tiene que llevar las inmunoglobulinas que están en la sangre. Cuando llegan allá, tienen que salir del vaso sanguíneo e ir hacia el tejido. Por eso la zona se inflama. Vimos cuando vimos dolor e inflamación. Vimos el proceso. Salen, ¿sí?, del vaso sanguíneo y van al tejido. Por eso la zona se hincha y se llena de agua. Cuando se hincha y se estira es lo que duele. Por eso a veces con aplicar hielo deshincha la zona y duele menos por lo menos. Pero ese es el mecanismo, ¿sí? O sea que avisa para que todos los patrulleros vayan hacia esa zona. No todas las inmunoglobulinas tienen una función de anticuerpos, pero la gran mayoría. Ahora vamos a ver cuál no. Vamos a ver, hay 3 mecanismos que normalmente van a hacer, dependiendo qué fue lo que entró, ¿sí? Si entra un tóxico, que es poquito, es chiquito, lo neutralizan. ¿Qué hacen? Lo comen. Fagocitosis es comer. Va un anticuerpo y lo come. Listo, se terminó el problema. ¿Por qué? Porque es chiquitito. Cuando ingresa un virus, que es un poquito más grande que una toxina, ¿sí? Es pequeñito el virus, pero de todas formas es más grande y más peligroso, ¿qué le tienen que hacer? Lo tienen que rodear para evitar que penetre o que se multipliquen. Si toca otra célula, ingresa a esa célula y nuevamente recuerden que el virus ingresa a la célula para poder multiplicarse. Entonces lo rodean para que no pueda ponerse en contacto con células sanas. Y el tercer mecanismo, cuando ingresa una bacteria que es mucho más grande, en esa bacteria ya ellos no lo pueden comer, ¿sí? Así que ¿qué van a hacer? Van a pegarse a ellos como si fueran marcadores o señaladores y van a avisar que las grandes células vayan y coman, ¿sí? O sea, que sean fagocitadas a bacteria, pero por los glóbulos blancos normales, ¿sí? Los grandes, que son los que van a ir a comer. Entonces, o la comen directamente, o la bloquean para que no tome contacto, o la marcan para que vengan los grandes fagocitarios y los coman. Fíjense estas inmunoglobulinas que me prestan, ¿sí? Las pasivas, las que yo no fabriqué los anticuerpos, sino que me los prestaron con un suero. Las inmunoglobulinas humanas perduran 3 meses, o sea que a todos los de COVID que le dieron suero de pacientes que tuvieron COVID, les permitió tener durante 3 meses esa protección extra para ayudarles a salir de la peor etapa.
Las inmunoglobulinas de sueros animales, como la de los sueros antiofídicos, duran 2 semanas. Después de 15 días, cuando me vuelva a morder una serpiente, tengo que volver a hacer el mismo procedimiento. Y las inmunoglobulinas maternas van a permanecer entre 5 y 9 meses en el bebé. Así que fíjense la protección que se le está dando a ese bebé. Por eso quedó instalado, digamos, que un bebé que toma teta es más sano que el que toma mamadera. Y tienen razón, no lo podían explicar mucho las abuelas, pero habían notado que era así, que aquel que tomaba la teta era más sano. Bueno, se debe a esto, a que a través de la teta la mamá le pasó todas las inmunoglobulinas que estaban haciendo falta para ese bebé. Bueno, estábamos hablando de inmunoglobulina. Bueno, ¿cuáles son? Hay 5. La G, la M, la A, la D y la E. Ustedes escucharon mucho ahora con el COVID la G y la M. ¿Sí? 2 inmunoglobulinas que se ha escuchado muchísimo. También otra que se conoce mucho es la E, porque está relacionado mucho con las alergias. O sea, si son alérgicos ustedes o tienen algún familiar alérgico, siempre les piden análisis de inmunoglobulina E. Bueno, estas están sintetizadas entonces por los linfocitos B, las inmunoglobulinas M y la D. Y por las células plasmáticas derivadas de ellos, las inmunoglobulinas G, la A y la E. O sea que dentro de todo, todos derivan, son hijas o nietas de los linfocitos B, los que se fabricaban adentro del hueso de las piernas y brazos. Las inmunoglobulinas M y G se detectan principalmente en el plasma sanguíneo y en el líquido intersticial. ¿Cuál es el líquido intersticial? El que está en el tejido, no dentro de los vasos sanguíneos, sino en el tejido propio. Son responsables de las respuestas primarias y secundarias respectivamente y ayudan al sistema fagocítico. ¿Qué quiere decir esto? Respuesta primaria. La primera vez que tomé contacto con un antígeno va a haber una reacción en mi cuerpo. Esa se debe a la inmunoglobulina M. Cuando yo ya tuve contacto con esto, con este antígeno y vuelvo a estar en contacto, supónganse me pica una abeja por segunda vez, la respuesta va a ser secundaria, o sea que hay una respuesta un poco más exagerada que tiene que ver con la inmunoglobulina G. ¿Sí? Entonces, esto tienen que tener en cuenta, ¿sí? Cuando aparece la G es porque yo ya tuve. ¿Sí? Y cuando aparece la M es porque recién estoy teniendo. Esto era muy importante cuando los primeros estudios de los análisis que se le hacía a los pacientes con COVID pedían que tengan las dos. ¿Por qué? Porque una me indicaba que en algún momento estuvo enfermo, aunque no se le notó, y la otra me indicaba que estaba enfermo ahora. Entonces pedían que las dos den positivo para decir que el paciente tenía COVID. La inmunoglobulina A aparece fundamentalmente en todo lo que son las secreciones, los líquidos, recubriendo todas las mucosas expuestas al ataque. Bueno, continuamos. La inmunoglobulina A entonces está presente en todo lo que sean las secreciones y está presente en todo lo que tenga que ver con las mucosas que están en contacto con el exterior. Por ejemplo, la boca, la nariz, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el aparato genitourinario, ¿sí? Que son lugares donde está en contacto. Se colocan debajo de la piel y están como a la espera, ¿sí? De que ingrese algo por esos lugares. Si bien la piel está intacta, estos son lugares de entrada, ¿sí? Para cualquier cosa del exterior. Siempre van a estar, hay otra variedad, digamos, de la inmunoglobulina A que se llama la inmunoglobulina A sérica, que esta está en el sistema linfático. Nunca hablamos del sistema linfático, así que le explico lo que es. El sistema linfático forma parte de lo que es el sistema inmunitario, pero es el que se encarga, si seguimos con esta analogía de la ciudad, serían los recolectores de residuos, ¿sí? Se encargan de la seguridad, pero otro tipo de seguridad, sino de la seguridad de contaminación. Ellos son los que juntan todos los desechos de las células y las van a llevar, canalizar a través del intestino para que se elimine con la materia fecal. Por eso hay personas que cuando están internadas mucho tiempo en terapia intensiva, por ejemplo, y solamente reciben suero, dicen, ¿cómo hace caca si solamente recibe suero? Sí, porque el cuerpo sigue trabajando, sigue provocando desechos y los va a eliminar a través de esa materia fecal.
Disminuye el volumen, ¿sí? Pero siempre va a haber materia fecal. Bueno, entonces este sistema inmunitario, este sistema linfático, corre paralelo como si fuera en la ciudad, la calle principal y las colectoras, corre paralelo, son las colectoras, ¿sí? Corren paralelo a todo lo que sea el sistema sanguíneo, las venas y las arterias, y van recogiendo todo lo que esté peligrando. Así que imagínense que ingresa a mi piel una toxina peligrosa, pero no está en la sangre, sino que está en el tejido. Este sistema linfático lo va a tomar y lo va a llevar hacia los ganglios. Los ganglios son como las paradas, las terminales, ¿sí? Tenemos ganglios en el cuello, tenemos ganglios en las axilas y tenemos ganglios en la unión de la cadera con las piernas, la ingle, ¿sí? Donde va el elástico, la bombacha o el calzoncillo. Esos son los lugares de los ganglios. Entonces, cuando aparece ahí un virus, una bacteria, un hongo, lo que sea que aparece ahí, porque juntó el basurero y lo llevó ahí, se infecta, se inflama, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos los ganglios inflamados. Entonces hay que buscar, porque en esa zona es donde hay algo generando una infección, ¿sí? Es una alerta nuevamente que me está dando mi sistema inmunitario. A ver, que no leo arriba. Seguimos con la inmunoglobulina. La inmunoglobulina D. Decía que no todas eran anticuerpos. Bueno, la inmunoglobulina D no es anticuerpo. Esta sería, digamos, como la nodriza de las células B. Lo que hace es cuidar a las células B, a los linfocitos B, para que puedan crecer y desarrollarse. Recuerden que los linfocitos B se fabrican en los huesos, ¿sí? En el interior de los huesos. Y estas inmunoglobulinas D normalmente andan circulando por el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a todos los huesos. La inmunoglobulina E, que le decía que es una de las más conocidas, se liberan en el plasma por las células plasmáticas, participan en las reacciones de hipersensibilidad, son las responsables de la alergia, ¿sí? Cuando les sale urticaria, aquellas personas que tienen alergia a la lana y se ponen algo de lana y se les brota todo. No sé si alguna vez le pasó, a mí me pasó por mezclar chocolate con mariscos, no juntos, comí marisco y después de postre me quise mandar una tableta de chocolate y me dio una reacción alérgica, quedé todo rosada. Esas son las reacciones de hipersensibilidad. Se encuentran en las secreciones respiratorias, gastrointestinal, en el suero, o sea, todos los líquidos que circulan. Son responsables entonces de la sensibilidad cutánea, la anafilaxis, que es cuando se me cierra, me tengo una crisis que puedo terminar en muerte, reacciones asmáticas graves, ¿sí? Y también pueden indicar parásitos. Esto es importante porque a veces, cuando se hacen las mediciones, se detecta en sangre una gran cantidad de inmunoglobulina E. La persona no es alérgica, no tiene nada que podía justificar esa alta cantidad de inmunoglobulina E. Se buscan los parásitos. Se buscan en la materia fecal, no tiene, ¿sí? Pero los parásitos pueden estar en cualquier tejido, no solamente en el intestino. O sea que hay parásitos que ingresan a los tejidos de otros órganos. Así que este es un indicativo de que hay que buscar en algún lugar, está algún parásito haciendo sus desastres. Puede haber parásitos en el cerebro, en cualquier lado, ¿sí? O sea, no es exclusivo del intestino. Ahora sí, con toda esta idea de cómo actúa nuestro sistema inmunitario, ahora entramos a la vacuna. ¿Por qué? Porque yo la voy a ver distinto ahora lo que es el concepto de vacuna. La gente tiene mucho miedo a la vacuna. Con esto de la vacuna del COVID, hasta hoy se siguen escuchando personas que no se quieren vacunar porque tienen miedo, porque no saben el efecto que tiene a largo plazo, porque genera esto, genera lo otro, me ponen un chip, me ponen esto, me ponen lo otro. Un montón de fantasías que la gente no potencia cuando tiene miedo. Si nos quisieran poner un chip a los humanos para controlarnos, nos pondrían en la Coca-Cola, ¿sí? A nivel mundial, en las gaseosas, en la cerveza. Sería la forma más fácil de colocarnos un chip a nosotros. Así que no darían tanta vuelta y irían a algo que es mucho más seguro, no generar pánico con lo que es un concepto de vacuna. ¿Qué es una vacuna?
Dice, es una preparación conteniendo sustancias antigénicas, o sea que actúan como antígenos, capaces de conferir inmunidad activa, o sea, capaz de hacer que mi sistema inmunitario fabrique los anticuerpos, y específica para cada uno frente al correspondiente agente infeccioso. O sea que, ¿qué es lo que hace? Simula una enfermedad. Simula el primer contacto con un patógeno. Patógeno es algo que es capaz de enfermarnos, ¿sí? Siempre va a ser estímulo-respuesta. Pincha mi sistema inmunitario para que el sistema inmunitario se defienda. El sistema inmunitario, salvo que se enloquezca y genere la enfermedad autoinmune, está tranquilo, nadie lo molesta, pero cuando lo van a pinchar, reacciona, ¿sí? Las vacunas se utilizan para reforzar al sistema inmunitario y prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales. Ya se ha extinguido de la faz de la Tierra la viruela. La viruela, que ahora vamos a ver un poquito la historia de la viruela fue una enfermedad que se cree mató 300.000 millones de personas desde la mitad del siglo XIX en adelante. Se logró la vacuna, se logró con el tiempo lograr la inmunización en toda la población y hoy no hay casos registrados de viruela. Para que ustedes tengan una idea, si no me equivoco, en 1986 fue el último caso de viruela en la Argentina. Para que ustedes tengan idea, a lo mejor ni nacieron ustedes para el 86. Seguro que no nacieron ustedes. Ya no había más. La segunda enfermedad que se está logrando eliminar, solamente faltan 13 países que todavía tienen registro, es la poliomielitis. La poliomielitis es la vacuna contra la poliomielitis, es la vacuna Sabin, que hasta hace poco era por vía oral, las gotitas, las 2 gotitas, y ahora a partir del año pasado pasa a ser inyectable, ¿sí? Acá en la Argentina. No es que sea más mala, ¿sí? Sino que la gotita tiene 3 cepas distintas y nosotros ya no necesitamos las cepas que ya se erradicaron, así que la inyectable tiene 2 cepas. Ese es el motivo, digamos, ¿sí? O sea que la otra ya está erradicada. O sea que esa va a ser la segunda enfermedad que se logra erradicar de la faz de la Tierra a raíz de la vacuna. La viruela fue terrible. Era una herida, un nacido, para que tengan una idea, un nacido al lado del otro. Imagínense el dolor y la muerte terrible para esas personas que tenían, que se llegaban a contagiar. A ver un poquitito, que me activa acá. Ahí está. Bueno. Las vacunas le enseñan al cuerpo cómo defenderse cuando microorganismos como virus o bacterias le invadan. O sea que les da una idea, les muestra una foto y dice, mira, cuando te encuentres con este tipo, avisa que es malo. ¿Sí? Eso es lo que hace la vacuna. Lo exponen a una cantidad muy pequeña y muy segura de virus o bacterias que han sido debilitados o destruidos. Una vacuna nunca es más peligrosa que la enfermedad, nunca. A lo sumo puede llegar a generar una respuesta como la enfermedad, pero nunca va a ser más mala que la enfermedad. Su sistema inmunitario aprende luego a reconocer y atacar la infección si está expuesto posteriormente a ella. O sea, le enseñan una foto y le dice, este es malo. Cuando lo ves, atácalo. Como resultado de esto no se enfermará o puede tener una infección más leve. Esta es una forma natural de hacerle frente a las enfermedades infecciosas. Este es el dibujito. Yo le coloco una vacunación y genera una respuesta primaria, ¿sí? El primer contacto. Cuando aparezca la verdadera infección, ya mi sistema lo reconoce y puede dar una respuesta más exagerada, que es una respuesta secundaria, ¿sí? Más exagerada la segunda vez. Normalmente las personas que son alérgicas a la dipirona, por ejemplo, que hablamos cuando vimos analgésicos, si son alérgicos la primera vez no pasa nada, pero el sistema inmunitario de él lo detecta. La siguiente vez que tomo dipirona me va a dar una reacción alérgica. Pueden ser ronchas, puede ser un shock anafiláctico. Depende del paciente, ¿sí? Depende de su sistema inmunitario.
pero siempre eso se debe. La segunda dosis siempre va a ser la más peligrosa. Si yo continúo, ¿sí? Por eso hay personas que mueren por picaduras de abejas, porque son alérgicas a las abejas, le pican una vez, quedó sensible, al picarle la segunda vez quedan más, ¿sí? A medida que cada vez se va haciendo quedan más sensibles y después con una sola picadura de abeja pueden morir. Tipos de vacunas entonces. Vamos a ver los tipos de vacuna que hay. Por un lado tenemos los que son hechos con microorganismos vivos. Esta justamente fue la vacuna contra la viruela, ¿sí? Vacuna clásica de Jenner. Jenner fue el que lo descubrió. Fíjense que a partir del siglo XX, hasta el siglo XX, digamos, no entrando al siglo XXI, 300 millones de personas se calcula que murieron. Yo dije 300 millones de personas murieron a causa de esta viruela. Y muchos quedaron gravemente heridos porque generaba, digamos, unas lesiones de piel terrible. Si ustedes googlean y buscan viruela, pacientes con viruela, van a ver que es terrible lo que generaba. Esta, fíjense, en el año 80, 1980, fue erradicada de la faz de la Tierra gracias a la vacunación. Después está la historia de Jenner para ustedes. Después tenemos esa es la única viva, ¿sí? Viva completa. A partir de ahí, del experimento de Jenner, empezaron a hacer otras vacunas. Los científicos de la época empezaron a hacer. La vacuna de Jenner surgió a fines del siglo XIX, ¿sí? O sea que 1790. Era una época donde los científicos se dedicaban, los médicos se dedicaban a investigar las enfermedades que había en esa época, que mucho estaba relacionado con la mugre. No se bañaban, tiraban su materia fecal a la calle, las orinas a la calle, ¿sí? Era normal tirar por la ventana. Entonces, la gente estaba rodeada de infecciones. Por eso, digamos, siempre se fueron contra la rabia, contra la peste negra que transmite los piojos de las ratas, ¿sí? Y como había mierda y había comida tirada por todos lados, las ratas invadían las ciudades. A eso súmenle que se bañaban poco porque pensaban que el baño debilitaba la piel, o sea que reemplazaban con perfumes y con abanicos, ¿sí? Para poder soportar los olores corporales. Normalmente se bañaban pocas veces al año, así que imagínense lo que era esa situación. Bueno, entonces aparece después de la vacuna de Jenner la experimentación con vacunas atenuadas. ¿Qué quiere decir? Están vivas, los virus o bacterias están vivas, pero yo les modifico, les hago algo para que estén dormidas, ¿sí? Que estén atenuadas, aplacadas. Están compuestas por microorganismos vivos que han sido mutados artificialmente para que pierda la virulencia. Virulencia es la maldad que tiene ese virus, ¿sí? O sea, la capacidad que tiene de hacer enfermarse. Pero todavía tienen su inmunogenicidad, que es la inmunogenicidad, es la capacidad de hacer que mi sistema inmunitario responda. Bueno, ¿qué característica tiene? La inmunidad es fuerte y va a ser duradera, va a durar mucho tiempo. Una dosis es suficiente. Entonces, en el calendario de vacunación ustedes ven una sola dosis, están hechas con este tipo de vacuna. Los riesgos que tiene esta es muy potente, pero los riesgos que tiene es que puede llegar a aparecer nuevamente que se active. Entonces, este tipo de vacuna no la pueden utilizar aquellos que tienen trastorno en su sistema inmunitario. Por ejemplo, los pacientes con HIV, ¿sí? Este tipo de vacuna no se pueden aplicar. O estas son las vacunas que normalmente si ustedes van a querer aplicar, si están con fiebre o están con gripe, le van a decir cuando te mejores venís. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario está bajo y no se puede colocar esta vacuna. Las vacunas de toxoides, ¿sí? Con tóxicos que generan las bacterias. Dice, las vacunas toxoides contienen una toxina o químico producida por una bacteria o un virus. Esta vacuna lo hacen inmune a los efectos dañinos de la infección en lugar de la infección en sí. O sea, lo que protegen es el cuerpo, no de la infección. Se pueden utilizar repetidas veces ante exposiciones.
El ejemplo, la antidiftérica y la antitetánica. La antitetánica, que todo el mundo se aplicó alguna vez, nos aplican cuando tenemos algún accidente, cuando pisamos algo herrumbrado, nos aplican cuando nos muerde un animal, nos aplica cuando nos vamos a operar, nos aplican cada vez que hay una quemadura extensa, nos aplican cuando estamos embarazadas las mujeres, ¿sí? 2 vacunas durante el embarazo, una a principio y una cerca del parto. ¿Por qué? Porque protegen al organismo de los efectos si le ingresara alguna toxicidad. El tétanos es una toxina que está en la tierra, suele estar en los lugares donde hay herrumbre, ¿sí? En los clavos oxidados y demás, en las chapas. Entonces muy fácilmente por un corte en la piel puede ingresar. Los efectos que tienen se llaman tetanización, que es endurecimiento de los músculos. O sea que se pierde la capacidad de ir moviendo los músculos, a poder hablar, por último los músculos respiratorios. O sea que no es linda la muerte por una tetanización. Muy dolorosa y muy agonizante. Luego están las vacunas muertas, ¿sí? O sea que ya están muertas o que ya la anularon completamente. O sea, son microorganismos que están enteros, pero las mataron antes de fabricar. Entonces, en este caso, la inmunidad no va a ser muy fuerte, ¿sí? Normalmente se va a tener que repetir las dosis. En las vacunaciones ustedes van a ver que se repiten las dosis, como la vacuna ahora del COVID, que vamos por la 4ª dosis ahora. Pero lo principal que tiene es su seguridad. ¿Por qué? Porque no se puede revertir porque está muerta. Y hasta ahora las vacunas no resucitaron, ¿sí? Está muerta, no hay forma de resucitar el virus ni la bacteria. Estas son las nuevas, las recombinantes. Son la nueva generación de vacunas que ya interfiere con todo lo que sea la genética, interfiere con todo lo que tenga que ver con la recombinación de los genes, la ingeniería, ¿sí? En vacunas. En este caso lo que hacen es generar, cuando hay un virus muy malo, ¿sí? Normalmente se utiliza para virus malos, o sea, no virus malos de que contagie, sino virus malos que mate, ¿sí? A eso se refiere con virus malos. Se toma material genético de esos virus malos y se los coloca en bacterias buenas. Hay muchas bacterias buenas que son las que están en nuestro sistema digestivo, por ejemplo, que nos ayudan a la digestión. Se coloca ahí, o si no se colocan en hongos también. ¿Por qué? Porque las bacterias y hongos se multiplican rápidamente, ocupan esa propiedad que tienen. Cuando le colocan estos virus por ingeniería genética, lo que hacen es combinarse el material genético. Cuando se combina el material genético, me va a formar algo nuevo, ¿sí? Con eso es lo que yo voy a fabricar la vacuna. Ya no tengo la enfermedad original, ¿sí? No hay riesgo de que me genere la enfermedad original porque no existe más, ¿sí? Una de las vacunas para el HPV se hace con esta técnica. Y la primera que se hizo con esta técnica fue para la hepatitis B. La hepatitis B se contagia igual que el HIV, pero matan mucho menos tiempo. La hepatitis B, cuando no se trata correctamente, es una enfermedad que va a durar toda tu vida, ¿sí? Cuando no se trata correctamente, matan 40 días. Y para que ustedes tengan una idea, que dicen, no, ¿quién muere por hepatitis B? El marido de Mirta Legrand murió por hepatitis B, ¿sí? O sea que fíjense, con toda la plata, con toda la posibilidad de acceder a los mejores sanatorios, no hay nada para hacer, ¿sí? O sea, la única manera es previniendo o haciendo, una vez que se detecte, haciendo el seguimiento y tratamiento durante el resto de la vida. Bueno, ¿qué característica tienen? Pueden inducirse a las bacterias que aumenten la protección de alguna proteína, ¿sí? Eso es, por ejemplo, hacerle modificaciones genéticas a ese virus, a esa combinación, ese nuevo virus-bacteria, para que fabrique alguna proteína especial. Recuerden que nuestro cuerpo reconoce las proteínas, ¿sí? Proteínas de virus, de hongos, de bacterias, todas tienen proteínas. Entonces, nuestro sistema inmunitario reconoce eso, reconoce las proteínas. Entonces, yo puedo darle
reforzarle qué es lo que quiero que el sistema inmunitario recuerde. Son mucho más seguras ya que no hay posibilidad de contaminación con los genes originales porque se mutó, ¿sí? Ya no es más. Bueno, acá le quería hablar un poquito con la historia de la vacuna de Jenner, porque todo lo que sea medicina es experimentación. Hoy no se podría hacer lo que Jenner hizo, pero esto fue en 1790. Para que ustedes tengan una idea, en esta época era donde estaba la viruela full en toda Europa. Hasta ahora, en ese momento, digamos, el centro de toda la información era Europa, ¿sí? Se conocía muy poco lo que sea Asia, se colonizó Asia, se colonizó América, pero el centro de todo era Europa. Bueno, tenía una mortalidad del 30%, o sea que las mortalidades se miden por porcentaje. Cuando hablamos de más de 20% se considera una enfermedad mortal o altamente mortífera. Cuando estamos hablando de este tipo, el 30% moría, ¿sí? Sobre todo en una época donde no había antibióticos tampoco para tratar la infección. Esto era una bacteria. Bueno, ¿qué vio Jenner? Jenner vio que había una viruela humana y había una viruela que atacaba a las vacas, ¿sí? Vacuna, ¿sí? Fíjense la palabra de dónde viene. ¿Y qué prestó atención Jenner? Le prestaba atención a Sara. Sara era una ordeñadora, ¿sí? Estaba en contacto con las vacas. Ella no se contagió y se dio cuenta que en su familia, los que no ordeñaban vacas, se contagiaron de la viruela humana, pero Sara no. Entonces Jenner empezó a armar como científico una hipótesis. Sara tenía que estar en contacto con alguna versión menos mala de la enfermedad para que de alguna manera, ¿sí? De alguna manera, ella hiciera una resistencia a la enfermedad humana que era más grave. Como ella estaba en contacto con esas vacas que tenían las mismas lesiones, dijo, las vacas deben tener una versión más buena de la enfermedad. Entonces, ¿qué hizo? Tomó un nene, 8 años, hoy está prohibido, hoy solamente se experimenta con adultos sanos voluntarios. Le tomó a James y le colocó una pequeña cantidad, le inoculó, significa tomar con una aguja y pincharle una pequeña cantidad de ese material a James, al nene. Material se sacaba directamente de las heridas, la pus de las vacas, ¿sí? Directamente se los pinchó. Esperó un tiempo, ¿sí? Y después le hizo lo mismo con la viruela humana. Y el nene no se contagió. Descubrió así que estando en contacto con una enfermedad de menor gravedad, el cuerpo toma la preparación o se prepara, mejor dicho, para poder defenderse de la versión más mala de la enfermedad. Y creó así lo que es la vacuna. ¿Ven? Simplemente por observar y la desesperación de esa época porque morían la gente por todos lados. Bueno, ¿qué pasó después de eso? No era época de internet, hoy nos enteramos lo que pasó hace media hora, pero antes no, así que llevó su tiempo. Les decía que España estaba, por ejemplo, en plena colonización. Eh, lo que hicieron, fíjense que nosotros recién en 1800, a partir de 1810, empieza a independizarse, ¿sí? Todos los países de acá de América, solo Estados Unidos había independizado antes, o sea que estábamos en plena época de colonias acá. ¿Qué pasaba? Los marineros que venían con las embarcaciones traían las enfermedades de Europa y acá América no las conocía, no teníamos preparación. Mataron a través de enfermedades la misma cantidad que mataron con las armas de los indígenas de América. O sea que venían con gripes que acá no se conocía, se llevaron sí un souvenir de acá que fueron enfermedades venéreas, que allá no había y bueno, de acá se fue. Pero digamos que todo eso generó, digamos, la mortalidad de mucha gente que no tenía preparado su sistema inmunitario para enfrentar estas enfermedades. Así que España fue la primera que hizo que se hiciera la primera campaña de vacunación, justamente por profesión. Vieron que hoy se vacuna por profesión también, todos los de salud, todo esto, ¿sí? Se hace por sectores. Bueno, España fue la primera que hizo
a principios de 1800. En 1874, fíjense, ya prácticamente 100 años después que casi 100 años después que descubrió Jenner, Alemania pone como obligatoria la vacunación contra la viruela en todos los niños, que eran los que menos sobrevivían, ¿sí? A todos los niños menores de un año. ¿Qué significa esto? El primer calendario de vacunación del mundo. A partir de ahí, al ser obligatoria, el Estado se hace cargo. Por eso es importante un calendario de vacunación en un país, porque esas son las que son obligatorias, pero el Estado se hace cargo, no la tienen que pagar las personas. Argentina tiene uno de los calendarios más completos del mundo, tiene 20 vacunas que protegen de mayor cantidad, porque hay vacunas que tienen varias enfermedades en sí. La cuádruple tiene 4 virales juntas. Hay triple viral, triple bacteriana, ¿sí? O sea que hay varias cepas. Bueno, fíjense esto nomás, solamente no me voy a detener mucho, simplemente para que ustedes vean. Fíjense, en 1796 la primera vacuna contra la viruela, siglo XVIII. En el siglo XIX, para las enfermedades de esa época, le decía, toda la mugre por todos lados, había diarrea, anthrax, que es una enfermedad digestiva también, rabia por los animales, tétanos, la toxina de tétano por la tierra, difteria, respiratorio, la peste negra, que era la que tenía que ver con las ratas, ¿sí? Ya en el siglo XX avanzamos en la ciencia, se empezaron a ver todo lo que tenía que ver con las enfermedades, con las otras enfermedades que aquejaba, y ahí fíjense que aparece fiebre amarilla, que acá no se veía, pero sí en todo lo que se hacía. La poliomielitis, la primera vacuna para la poliomielitis 1952, por eso todavía hay personas que nacieron, se infectaron con poliomielitis y están hoy en una silla de ruedas. Frida Kahlo, ¿sí? Frida Kahlo sufrió poliomielitis cuando era chica y ella no podía caminar bien, se podía parar pero no podía caminar bien. No usaba silla de ruedas, pero sufría el impacto de haber tenido poliomielitis. Más adelante aparece el poliomielitis nuevamente porque es la vacuna oral, ¿sí? Las 2 gotitas con las que nos criamos todos. Bueno, a partir de ahí, fíjense, hepatitis B, hepatitis A, la hemófilo-influenza, que es la de la gripe, ¿sí? La enfermedad del Lyme es la de las garrapatas, ¿sí? Bueno, siglo XXI, la vacuna para el cáncer de cuello de útero, muy repudiada, muy acusada, esto lo vamos a ver también un poco cuando veamos enfermedad de transmisión sexual. La vacuna contra el rotavirus y esto en prueba, por supuesto, todo lo que sea la vacuna para prevenir la adicción a heroína y a cocaína. Esta está en fase de experimentación, pero no son abiertas porque no se le puede hacer adicto a una persona para probar una vacuna. Obviamente se trabaja en grupos que ya están en rehabilitación de drogas para ver si pueden ayudar a poder dejar la droga, ¿sí? Esa sería la idea de la vacuna, que no tengan tanta dependencia física con la droga. 2010 surge la vacuna contra el H1N1. 2009-2010 fue la última pandemia que tuvimos de gripe porcina, es la H1N1, y fue la misma cepa H1N1, la misma que fue en la gripe española. La gripe española fue en 1918-1919, y en ese momento, esa es la primera vez que se tiene registro, ¿sí? No hay registros anteriores. Pero esa vez mató a 50 millones de personas y se llamó española porque desde España aparentemente se había desprendido para otros lados. Después surgieron la gripe porcina de Hong Kong, la gripe porcina de Asia, pero mataron en menor cantidad. Lo que tuvo esta última pandemia en el 2009-2010, que no fue mortal, ¿sí? O sea, morían gente, pero no era tan alto el porcentaje. Bueno, y 2019 que empiezan a surgir todo lo que tenga que ver con las vacunas para el COVID.
También hay otro grupo de vacunas que se llaman las vacunas terapéuticas. En las vacunas terapéuticas esto no sirve para prevenir, sirve para tratar, ayudar a mejorar el estado de aquellas personas que ya están enfermas. No sirve para todo, esto se está trabajando especialmente para cáncer. La idea es que con las vacunas lo que pueden hacer es reducir los tamaños de los tumores. No es lo mismo que yo me opere un tamaño de una manzana a que yo me opere el tamaño de una uva, ¿sí? Cuando yo puedo reducir el tamaño de los tumores, que eso es lo que se hace con las quimios, reducir los tumores para poder extirparlos, eh, esto sería menos agresivo que una quimio. No sé si conocen algún paciente que ha pasado por cáncer y por quimioterapia que pierden el pelo, sí, pierden un montón de, de estrago porque la quimio lastima todo el cuerpo, no solamente el cáncer. Entonces esto sería como una vacuna más dirigida hacia el material tumoral, material de cáncer. Se están haciendo pruebas. Melanomas son cáncer de piel, linfomas cáncer de tejidos, cáncer de riñón, de mama, de ovario, de próstata, de colon, de recto, y ya se aprobó la vacuna terapéutica para el cáncer de pulmón. Esa ya está aprobada, ¿sí? Ya se pudo probar que es buena. Bueno, las vacunas contra el HIV. Contra el HIV está en este momento en fase clínica, en nuestro país está en fase clínica, hay voluntarios sanos, pero que tienen un alto riesgo de contraer. Pueden ser personas homosexuales o pueden ser personas que estén dentro de lo que sea el rubro de prostitución, o sea que el riesgo que tienen de contraer es alto. Esos son los que se llamaron para ser voluntarios para esta prueba de la vacuna. Con el tiempo se va a poder ver si es efectiva o no. El principal objetivo es educar al sistema inmunitario para que responda más rápidamente. Pero cuando esto no se puede, ¿sí? Que no se puede hacer porque el virus del HIV también muta muy rápidamente, cuando esto no se puede lograr, el segundo objetivo de todas las vacunas es mejorar la calidad de vida de ese paciente que se enfermó. ¿Sí? Entonces, no pude evitar que se enferme, bueno, por lo menos voy a tratar de hacer que la vida de esa persona enferma sea un poco mejor. Y la idea es que con estas vacunas puedan alargar el tiempo de vida. ¿Por qué es importante esto? Los primeros que murieron, bueno, ahora estuvo en la película de Freddie Mercury y demás. Freddie Mercury muere y a los 6 meses de su muerte por HIV, por SIDA, mejor dicho, en el último caso ya, a los 6 meses de su muerte sale la primera droga, que era la ZT, la primera droga para el tratamiento. O sea que si hubiera aguantado a lo mejor un poco más, a lo mejor hoy estaría vivo todavía Freddie Mercury. Pero digamos que lo que se quiere hacer es prolongar la vida lo más posible. En aquel entonces se morían o se contagiaban personas grandes, ¿sí? Personas de 50 años, primeros los gays, por eso se llamó primero enfermedad rosa, muy despectivo ese término. Hay muchas películas que ustedes pueden buscar sobre la historia del HIV, cómo surge y todo lo que significó, mucha discriminación, mucho maltrato social a las personas, lo cual motivó que surgieran muchas leyes en defensa. Una de esas leyes es el derecho a que yo no me puedan obligar a decir que tengo HIV. ¿Sí? Ley de habeas data se llama, donde yo no estoy obligada a asociar mi nombre con un diagnóstico que me genere estigmatización o discriminación. ¿Sí? Ley de habeas data se llama. Bueno, entonces la idea es que mejore. ¿Por qué? Porque antes se infectaban personas grandes. Ahora se están infectando chicos de 15 años. Antes se hacía el tratamiento para que la persona pueda vivir 15 años. Pero en una persona de 55 años que llegue hasta los 70 vivió su vida. ¿Sí? Ahora, un chico de 15 años que se me muera a los 30 años no vivió nada. A lo mejor recién se está terminando de recibir de alguna carrera. Le tengo que dar más vida, le tengo que dar 40 años por lo menos, 40, 50 años para que por lo menos tenga un proyecto de vida para vivir. Por eso todos los estudios que se están haciendo en base a esto es justamente, si no puedo prevenir, por lo menos mejorarle la calidad de vida para que ese paciente esté con HIV más tiempo
y el SIDA se presente en forma más retardada. La Organización Mundial de la Salud, en lo que tenga que ver con vacuna, ahora con el COVID se armaron varios escándalos, ¿sí? Pero la Organización Mundial de la Salud es la que coordina todo. Desde qué se va a investigar, cómo se va a desarrollar, la fabricación, todo lo que tenga que ver. También tiene que ver con todo lo que sea el transporte, la conservación. Es muy importante el transporte y la conservación de las vacunas. La mayoría va en heladera, algunas requieren freezer, ¿sí? Como vimos todo con la vacuna ahora del COVID. Y también el tema de la eliminación de los residuos. Las vacunas no se pueden tirar en el basurero, las vacunas no se pueden desechar que vayan al río y contaminen el río. ¿Sí? Entonces siempre tiene que haber todo un protocolo de devolución. Si tienen algún abuelo que se vacuna para la gripe y para el neumococo, cuando van a la farmacia se vacunan, la farmacia tiene que hacer una serie de trámites para informar a quienes qué recibió, a quienes vacunó y luego informar cuáles son las que se vencieron, las que se rompieron, las que devuelve, ¿sí? Por algún motivo, todo eso queda registrado. En la Argentina nosotros tenemos vacunas convencionales o las comunes, las ordinarias, las que conoce todo el mundo, o vacunas noveles. Las noveles son las nuevas. También se considera nueva, una vieja que yo le hice algún tipo de modificación. ¿Sí? Entonces, si yo modifiqué algo, si yo copio la receta de las vacunas que están, no hay problema. Ahora, si yo quiero copiar la receta pero ponerle algo nuevo, ahí sí se toma como una vacuna nueva y se tiene que presentar todos los estudios. ¿Cuáles van a ser los estudios? Todo el proceso, cómo se va a elaborar, quién va a elaborar. Vieron que cuando ahora con el COVID se hablaba de un laboratorio argentino que estaba fabricando la vacuna rusa. Los estudios de toxicidad, o sea, todo lo que sea preclínica, recuerden que es en animales, y toxicidad es si mata al 50%, es así. Y todo lo que sea farmacocinética y farmacodinamia, o sea, lo que la vacuna le va a hacer a mi cuerpo y lo que mi cuerpo le va a ir haciendo a la vacuna. Después viene también todo lo que sean los estudios de fase clínica. Fase clínica era con humanos, ¿sí? Fase 1, 2 y 3 que cada vez ocupan mayor cantidad de voluntarios. Y también se tiene que presentar el esquema farmacovigilancia. ¿Qué era la farmacovigilancia? La última etapa en la cual, una vez que ya estaba en el mercado, se vigilaban los efectos nuevos que pudieran aparecer. Si aparece algo raro, algo que ponga en peligro, se retira del mercado. Bueno, esta le puse, este es un calendario de vacunación española. Fíjense, son pocas las vacunas que tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vacunas, le decía que Argentina tiene 20, o sea que es mucho más amplio. Esta me gustó, está hecho como para un hospital de pediatría, ¿sí? Está muy bueno, está separado por los recién nacidos, los que reciben ahí en el momento de nacer, los de los primeros meses, ¿sí? Los 2 meses, 4, 6, 12, 18, 24 meses. Están los niños, los adolescentes, a partir de los 15, cada 10 años, cuáles deberíamos vacunarnos, que esto falta en nuestra cultura. Los de personal de salud, cuáles tienen que tener, ¿sí? Y las embarazadas y el puerperio es después del parto, ¿sí? Así que está muy lindo esquematizado todas las vacunas que se tendría que recibir en una persona en su vida. Bueno, y con esto terminó, ¿sí? O sea que yo soy una pro vacuna, creo que los grandes avances que tuvimos en lo que es prevención de enfermedades se debió a la vacuna. Todas estas teorías del chip, de esto, del otro, no tiene sentido, se usaría algo mucho más fácil, en prótesis, por ejemplo. Le quiero poner en una prótesis mamaria, es más fácil, la gran cantidad de cirugías estéticas que se hacen son mucho más que cualquier otro intento. Sí es entendible, digamos, hay una campaña antivacunas que ya se viene generando hace mucho tiempo y esto hizo que muchas personas dudaran de lo que es el proceso de vacunación y reaparecieron, como el caso del sarampión, nuevas cepas por falta de vacunación.
y esas nuevas cepas ya nacen con una codificación distinta, entonces la vacunación no sirve, hay que pensar en una nueva vacunación. Ahora, yo me imagino que no van a ser tan tontos de no vacunarse contra la viruela, porque si dejamos reaparecer la viruela, vamos a volver a la época en la de los 300 millones de muertos. Cada vez hablamos esto cuando hablamos de antibióticos, cada vez las bacterias son más potentes, o sea que hay que atacarles de varios lados. Si yo puedo prevenir la infección por una bacteria, es mucho mejor que después tratarla con los antibióticos. Así que esto es como para que ustedes formen la opinión que ustedes tengan. Ustedes pueden estar a favor, pueden estar en contra, pero siempre cuando tengan una postura justifiquen por qué. ¿Sí? Siempre tengan algo que uno diga, no, esta es una persona inteligente, razonó, ¿sí? No porque no, o no porque la política, o no porque esto, o no porque lo otro. Eso no tiene ningún tipo de sentido y ustedes son agentes sanitarios, ¿sí? Así que eso es importante que ustedes tengan criterio y sentido propio. Bueno, estamos entonces con este tema. No sé si Ceci te quedó alguna duda. Es un tema que es interesante, pero la gente, digamos, es difícil explicarle esto a la gente en general. Entonces, bueno, se trata de ir informando poco a poco. No, Sí, ¿no tenés consulta? El tema de la vacuna del HPV, por ejemplo, una de las cosas que le atacaron siempre la vacuna del HPV es que es a los 11 años. Es una nena todavía, ¿cómo le van a poner esta vacuna? Que es para una enfermedad sexual, que es todo aquello. Bueno, pero el inicio estadístico de la Argentina, el inicio sexual de la mujer en la Argentina es a los 12 años. Eso incluye las violaciones, las nenas violadas y demás. Pero el promedio me da 12 años. Así que esta vacuna lleva casi un año hasta que genera los anticuerpos necesarios. Por eso se vacuna a los 11 en la Argentina, ¿sí? Porque acá tenemos muy bajo el umbral o la edad de inicio sexual. Bueno, no quiere decir que todas las nenas tienen sexo a los 12 años. Significa que hay muchas nenas violadas que hacen que ese número baje mucho. Ojalá todas pudieran iniciar su sexualidad después de los 18 años, cuando pueden decidir, ¿sí? Cuando tienen la voluntad propia. Acá en la Argentina, según las leyes, hasta los 14 años se considera violación, aunque la mujer quiera. ¿Sí? Aunque la mujer quiera, hasta los 14 años es violación, porque se considera que son nenas y que todavía no pueden pensar, razonar lo que significa el acto sexual. Por eso, sobre todo si hay un adulto, ¿sí? Si el hombre es una persona adulta, se considera violación. Ahora, ¿qué pasa con esos noviecitos? Que acá tenemos mucho, que se embaraza, tiene 13 años la nena, el papá tiene 14, ¿sí? Y le pasó al amigo de mi hijo, 14 años y iba a ser papá. No podemos hablar de una violación, por más que la nena tenga 13 años. ¿Sí? Es muy injusto categorizarlo como violación cuando tiene una relación con su noviecito. Tampoco el otro tiene edad como para pensar. ¿Sí? O sea que la idea, ¿sí? Sería, esto no quiere decir que seamos padres por ahí atrasados, eh, que esperen a tener su relación sexual cuando tienen la madurez necesaria como para cuidarse, protegerse, buscar la forma adecuada para que no existan los bebés no deseados y que no exista, digamos, traumas. ¿Sí? Muchas nenas se apresuran a tener sexo y después se arrepienten. Así que ahí también hay otro problema psicológico que después acarrean el resto de su vida. Bueno, ahora sí estamos. Bueno, vayan viendo el tema del trabajo práctico. Recuerden que es una de las notas para la nota final. El trabajo práctico, cualquier duda que tengan, me avisan. ¿Sí? profe, Sí. la clase de anticonceptivos, según el programa, es el 14, pero el Sí. 14 es Jueves Santo. Ah, Jueves Santo. Sí, no, Sí, vamos a suspender entonces. Vamos a darlo otro día. Podríamos darlo, a ver, miércoles. No puedo. Uy, porque esa es una clase presencial. sí.
Bueno, pero ahí en todo caso, si hacemos otro día, vamos a tener que... A ver si puedo cambiarla de fecha. A ver, menos mal que dijiste. A ver un poquitito. Uy, no me deja. Ahí está. Tenía acá el calendario. El 14 me exige. Bueno, en todo caso, podíamos hacerla cambiado. Quedamos para el 21 del 4. Y la de trazabilidad, que esa la damos por Zoom, poder hacerla, digamos, o más tarde. Esa es cortita, no hay problema. Podemos hacer el miércoles a la tardecita. Bueno, Bueno, menos mal que dijiste. Buenísimo, así vemos ahí que en el grupo. bueno, Bueno, está entonces Ceci. sí. Bueno, estamos. Chau, chau entonces. Chao, saludos.